Buenas tardes, esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y 7.3 Noticias. Desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, reporta Patricia Segarra. Buenas tardes, Patricia. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Inicia en breve la conferencia tras la sesión del Consejo de Ministros. Esta estará orientada a dar detalles del trabajo que se realizará en la etapa de reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero. Hace uso de la palabra ahora el jefe de gabinete ministerial, Fernando Zavala. Escuchemos. Gracias por estar aquí. Hemos terminado una sesión más del Consejo de Ministros. Hemos revisado varios temas. Sin embargo, hoy quiero centrar la conferencia de prensa en las propuestas que hemos discutido y aprobado en el Consejo de Ministros, que van a ser remitidas al Congreso de la República, que tienen que ver con la discusión que se está dando en términos de la reforma electoral. Para esta conferencia de prensa también hemos invitado para que nos acompañe al presidente del Partido Peruano por el Cambio, congresista Gilbert Violeta. También nos acompaña la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, ambos miembros de la bancada de Peruanos por el Cambio. Y la reforma, entonces vamos a hablar de la reforma electoral. Como hemos visto en los últimos años y particularmente en los últimos meses, la corrupción ha penetrado en todos los niveles de gobierno, autoridades locales, regionales, nacionales. Esta es una dura realidad que tenemos que afrontar con firmeza. Tenemos que ordenar y limpiar para poder construir un nuevo país. Es por esta razón que este gobierno ha dado ya una serie de medidas de lucha contra la corrupción para acabar con este mal. Pero sabemos que esto no es suficiente, que necesitamos ir más allá. Necesitamos ir a la raíz del problema, a las causas de que tengamos autoridades corruptas y que no están comprometidas con la solución de los problemas importantes del país. Es por esta razón que el Consejo de Ministros ha aprobado el día de hoy el proyecto de ley de reforma electoral y de los partidos políticos que enviaremos al Congreso de la República. Necesitamos autoridades limpias para poder construir un nuevo país. Es una propuesta que ha sido trabajada en coordinación con la bancada de Peruanos por el Cambio y que ha asumido el reto de esta importante reforma. Este esfuerzo se suma al que ya está realizando en el Congreso una comisión especial creada con el mismo fin, y a las iniciativas que en su momento han presentado el Jurado Nacional de Elecciones y la Organización Civil Transparencia. Saludamos el esfuerzo que se viene realizando desde diversos ámbitos, como el del propio Congreso, que en los próximos días iniciará el debate de esta reforma a nivel de la Comisión de Constitución. Lo que les presentamos hoy es el aporte del Poder Ejecutivo. En nuestra propuesta encontrarán medidas que hemos tomado y en las que coincidimos con la propuesta del Congreso, del Jurado y de Transparencia, pero también otras que buscan reducir al mínimo la posibilidad de que tengamos más autoridades corruptas y que se filtre dinero ilícito en las campañas electorales. Asimismo, medidas para que podamos fortalecer los partidos políticos para el bien de la representatividad que esperan todos nuestros ciudadanos. Para eso también necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para poder cambiar esta realidad, y necesitamos hacerlo ya. Es importante resaltar que el próximo año elegiremos a cerca de 13.000 autoridades en todo el país. Por eso resulta indispensable y solicitamos que el Congreso apruebe, discuta y apruebe la reforma electoral en esta legislatura para poder llegar al año 2018 con la seguridad que elegiremos autoridades limpias y con capacidad para resolver los problemas del país. No pretendemos que sea nuestra propuesta la que se apruebe al pie de la letra, pero sí que se debata y que se aprueben las reformas sustantivas que exige la realidad actual de nuestro sistema político. Ahora quiero darle la palabra a algunos de los ministros que han estado en esta discusión y que han participado activamente en el desarrollo y aprobación de esta propuesta de ley. Empezamos con la ministra Marisol Pérez-Tella. Gracias, Premier. Quiero comentar con ustedes algunas de las medidas que hemos adoptado en temas de financiamiento de campañas y candidatos.
Hay consenso en todas las propuestas que hemos revisado, las 32 propuestas de transparencia, el Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, las propuestas de la Comisión Especial del Congreso, encargada de elaborar la reforma política, la experiencia internacional, en que las listas de candidatos de todos los partidos deben ser conformados a partir de elecciones internas y organizadas, es decir, garantizar la democracia dentro de los partidos, y que estos deben ser supervisados por la OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, hemos considerado que hoy, desde que un ciudadano decide ser candidato a las elecciones internas de un partido, autoriza inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, a acceder a su secreto bancario, tributario y bursátil, de manera que evidencia que es consciente que está sujeto a mayor escrutinio público. Esta autorización de acceso se mantiene en caso de que el candidato gane las internas y participe finalmente en el proceso electoral. Si es elegido, la autorización para conocer su secreto se mantiene hasta 2 años después de culminado su mandato. Si la UIF en este proceso detecta irregularidades, estas son comunicadas al Jurado Nacional de Elecciones para que tomen las medidas que resulten pertinentes. Esto nos parece una de las medidas más importantes para desincentivar la participación de corruptos en la campaña que se aproxima del 2018, así como para frenar la entrada del dinero ilícito. Necesitamos conocer la ruta del dinero ilícito para desincentivar su presencia en las organizaciones políticas y en los procesos electorales. Queremos hacer referencia, además, a otra medida que consideramos fundamental para la renovación y fortalecimiento de los partidos políticos, la eliminación del voto preferencial. Esta es la madre de muchos de los problemas que vemos hoy en día, como los favoritismos, como que sea el dinero la variable que determina quién puede o no ganar un curul. Si no eliminamos el voto preferencial, no podremos contar con partidos políticos serios y democráticos. Lamentablemente, aunque hay consenso entre los especialistas en la necesidad de esta medida, esta corre el riesgo de no ser aprobada en el Congreso. Necesitamos a la ciudadanía comprometida también con esta medida. Como ha señalado el Premier, uno de los objetivos es evitar la presencia de personas corruptas y de dineros ilícitos en la campaña del 2018. Para este fin, hemos aprobado otras medidas, algunas de las cuales coinciden con las propuestas antes mencionadas. Respecto a la prohibición de los postulantes, hemos adoptado en este proyecto de ley que no podrán ser candidatos a ningún cargo por elección popular las personas condenadas por delitos graves, entre ellos terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, homicidio, secuestro, delitos contra la humanidad, violación de la libertad sexual o delitos dolosos contra el Estado y la administración pública. Ello evitará que contemos con personas con comprobado accionar contrario a la ética. Asimismo, para luchar contra el lavado de activos, hemos aprobado incluir a los partidos políticos como entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas de acuerdo con las normas de la UIF. Respecto a transparencia, hemos aprobado exigir que los candidatos incluyan en su hoja de vida información económica relativa a su patrimonio, ingresos, impuestos, acciones, sociedades y procesos judiciales abiertos. Hoy solo se exige a los candidatos un informe sobre bienes y rentas. Esto nos permitirá conocer el patrimonio de los postulantes, por un lado, y por otro lado, los intereses que pudiera haber defendido en el pasado. Finalmente, respecto a los aportantes, también estamos prohibiendo el aporte de gobiernos extranjeros y el de personas jurídicas que tengan menos de 3 años domiciliados en el país, así como el de los ciudadanos y personas jurídicas condenados por delitos graves. Nuevamente, el incumplimiento de esta obligación puede dar lugar al retiro de la contienda electoral, suspensión o cancelación del registro de organizaciones políticas del partido de que se trate. Gracias, ministra. Ministro Grados. Muy buenas tardes. Ahondando con mayor precisión sobre las normas que proponemos para transparentar el financiamiento de las campañas electorales, existen en la subcomisión del Congreso propuestas con las que coincidimos, pero sobre las cuales tenemos planteamientos para fortalecerlas, básicamente vinculadas a las sanciones que se deberían aplicar, pues si no hay sanciones efectivas, las medidas pueden terminar siendo improductivas. Planteamos que todo aporte mayor a una UIT sea bancarizado. La diferencia está en el incumplimiento de esta norma daría lugar al retiro de la contienda electoral o cancelación del registro de la organización política. Planteamos también prohibir los aportes anónimos, proponiendo que el incumplimiento de esta obligación dé lugar al retiro de la contienda electoral, suspensión o cancelación del registro
del partido u organización política que lo promueva. Asimismo, planteamos que las actividades proselitistas solo podrán llegar a totalizar un máximo del 10% de los ingresos anuales totales de la agrupación política. De esa manera también queremos transparentar esa práctica y limitar su uso. En la misma línea de contar con sanciones que hagan que las normas electorales efectivamente se cumplan, hemos incluido lo siguiente en nuestra propuesta. A los partidos políticos que no presenten algún informe requerido por las autoridades electorales, se les cancelará el registro de organizaciones políticas. En el caso de presentaciones de informes incompletos o con defectos, si se producen hasta un máximo de 3 en un plazo de 5 años, da lugar también a la cancelación. Cada incumplimiento defectuoso o informe incompleto puede también dar lugar a otras sanciones menores, pero si se llegan a acumular, reitero, 3 en el lapso de 5 años, la sanción sería la cancelación del registro. Las demás sanciones las define la OMPE en un reglamento de infracciones y sanciones que para tal efecto se deberá preparar. Planteamos que en época electoral se aplique la misma regla. Asimismo, buscamos inserar los aportes reales de las personas naturales y jurídicas a las campañas políticas electorales, para lo que proponemos elevar el monto máximo del aporte por una persona natural o jurídica a 200 UIT por año. En este punto coincidimos con las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones y la del Congreso. Consideramos que estas medidas buscan transparentar el financiamiento de los partidos y de las campañas y que su aplicación deberá ser muy rigurosa para evitar incumplimientos de la norma. Gracias, ministro. Ministro Basombrío. Buenas tardes. Estamos proponiendo además más medidas para una mayor transparencia de las finanzas partidarias. Hay una que resulta fundamental, es el gasto de los partidos en campañas políticas que se destina a la publicidad en televisión y radio, que representan alrededor del 70% de los costos de una campaña. Para una fiscalización adecuada, serán los medios de comunicación a nivel nacional quienes deberán informar sobre los contratos de publicidad que celebren con los partidos políticos o sus representantes dentro de los 7 días hábiles seguidos a la celebración del contrato. Pasando a otro tema, en la medida en que se están aumentando las exigencias a los partidos para poder mantenerse vigentes en la arena política, es necesario plantear algunos temas adicionales. Se está exigiendo a los partidos participar en todos los procesos electorales y cuando menos del 40% de las regiones del país el 2018, 60% el 2022 y 80% el 2026. Asimismo, los movimientos regionales deberán presentarse en al menos 60% de los municipios de cada región y solo en 40% si deciden llegar a 2 o más regiones. Estos requisitos representan una exigencia adicional para los partidos que es necesaria y que resulta vital para fortalecerlos. Ahora bien, en función de ello, también necesitamos mecanismos de renovación e incluso mecanismos para que aquellos partidos que por alguna razón sean retirados del registro de organizaciones políticas puedan eventualmente reincorporarse al sistema si así lo intentasen. En este sentido, con el fin de contar con una adecuada renovación de las agrupaciones políticas, hemos aprobado reducir a 1% del padrón electoral las firmas necesarias para la inscripción de agrupaciones políticas nuevas, es decir, 175.000 firmas de acuerdo al padrón actual. El objetivo es dejar abiertos los mecanismos necesarios, la renovación y en paralelo hacer que sea más exigente permanecer en el sistema. Queremos partidos políticos más institucionalizados y más transparentes. Gracias, ministro. Ministro Nieto. En la línea de lo señalado anteriormente y buscando perfeccionar la construcción de una mejor representación de la sociedad, al mismo tiempo que fortalecer a los partidos, fortaleciendo su democracia interna,
estamos planteando que se exija que los partidos nacionales deban participar en todos los procesos electorales nacionales. De no hacerlo así, se propone que se les cancele el registro de organizaciones políticas. Y esta misma sanción, la cancelación de su registro, se tomará en cuenta para el retiro de un candidato presidencial en pleno proceso electoral. Adicionalmente, buscaremos fortalecer la democracia interna de los partidos. Para ello, planteamos que la elección de todos los candidatos a cargos de representación popular deba ser necesariamente a través de elecciones primarias cerradas con doble voto preferencial. Estas elecciones podrán ser abiertas si el órgano máximo del partido así lo decide. En ese caso, los ciudadanos podrán participar en una sola elección interna. Para que sean válidas esas elecciones, se requerirán que participen cuando menos el 50% de sus militantes. Y esas mismas elecciones internas deberán ser organizadas y supervisadas obligatoriamente por la OMPE, la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Al mismo tiempo, estamos proponiendo que vayamos más allá de la ley de cuotas que ha permitido el incremento de la participación de las mujeres en la vida pública. Por ello, proponemos elevar la cuota de género a 50% desde las elecciones del 2018 en adelante y exigir la alternancia cuando menos en la primera mitad de la lista a presentarse en las elecciones, de modo que la ley no sea burlada y las mujeres no se conviertan en un adorno que cumpla la cuota pero no garantice su representación. También proponemos que las alianzas electorales que se construyan sean más sólidas y, por tanto, planteamos se aumente la valla electoral para el caso de las alianzas electorales, debiendo sumarse 2% de la votación por cada partido aliado. Igualmente, los partidos políticos que no obtengan representación parlamentaria perderán su registro. El Gobierno y las instituciones electorales harán un esfuerzo por guiar con mesas de votación a todo el Perú, y en aquellos lugares en los que no se logre hacerlo, no se impondrán multas a quienes no voten. También coincidimos con la propuesta de la subcomisión del Congreso de permitir la publicación de encuestas hasta un día antes de la votación. Y finalmente, estamos planteando también que se vuelva nuevamente al régimen de 2 cámaras en el Congreso. La propuesta es que contemos con una Cámara de Diputados de 100 miembros elegidos en listas cerradas y que representarán a las regiones y tendrá los mismos requisitos que los congresistas actuales. Y asimismo, que contemos con un Senado de 30 miembros con una edad mínima de 45 años a dedicación exclusiva que será elegido por distrito único a nivel nacional. Gracias, ministro. Esta es la propuesta que ha sido discutido y aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Estamos seguros que va a contribuir a este importante debate nacional. Quiero darle la palabra al congresista Gilbert Violeta, quien ha liderado desde la bancada de Peruanos por el Cambio justamente este debate a nivel del Congreso de la República. Congresista. Gracias, Premier. Solamente recordarle a la ciudadanía en general que en los últimos años podemos contar al menos 3 procesos frustrados de reforma electoral y la ausencia de la voluntad política de las organizaciones en general hizo que esto no saliera adelante. Desde esa perspectiva saludamos que el Ejecutivo asuma un compromiso y ponga sobre la mesa en blanco y negro una propuesta con temas concretos. Nosotros resaltamos particularmente y coincidimos en la necesidad de que hombres y mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en la vida política nacional y que la ley les obligue a que las organizaciones políticas llevemos y respetemos la equiparidad de género. Hay además una clara muestra de parte del Gobierno de difundir la política de lucha contra la corrupción, por eso todas estas exigencias de transparencia. Así es que creemos que este desarrollo de este consenso va a ser beneficioso para el país y para las reformas políticas que el Perú necesita para ser modernizado. Gracias, Premier. Iniciamos la rueda de preguntas con Bruce Nascan de Radio Nacional. Premier, ministros, congresistas, buenas tardes. Para el señor Zavala, por favor, consultarle si una vez que se ha enviado este proyecto de ley al Congreso también se estaría enviando un oficio para plantear quizá
una fecha en la que usted pueda sustentar este proyecto de ley ante el Pleno. Segundo, si es que ya hay también una fecha definida para nombrar a quién será el director ejecutivo de lo que será la reconstrucción con cambios. Y tercero, ¿cómo toma el Ejecutivo este hecho de que ahora será el Congreso quien decida la ampliación de la reconstrucción con cambios, que habían planteado un plazo de 3 años, sin embargo, y que el Ejecutivo iba a ser quien decidiera prolongar este plazo, pero ahora será el Parlamento? Sobre el primer tema, esta es una propuesta que se remite al Congreso y hoy lo que esperamos es que se discuta a nivel de la Comisión de Constitución y es ahí donde haremos las presentaciones que se crean convenientes. Un segundo tema, estamos en ese proceso de evaluación. En los próximos días le presentaré la propuesta al presidente de la República para que él decida. Así que esperemos unos días y vamos a tener finalmente esa propuesta. Y sobre el tercer tema, lo vemos positivo. La verdad que tenemos 3 años para trabajar. Esperamos nosotros que en esos 3 años podamos concluir el proceso. Si es que no se ha concluido, no tenemos ningún problema de ir al Congreso y presentar la ampliación de esta autoridad por un año adicional. Brian Matías, de Panamericana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Son 2 consultas en realidad. Una va para el ministro por la remodelación en el fondo Barbadillo. Hay una celda nueva que se podría colocar ahí. ¿En quién se estaría pensando? Quizás para el exmandatario Alejandro Toledo. Queríamos saber qué es lo que se viene en ese sentido. Y para el premier Fernando Zavala queríamos hacer la consulta. Básicamente, si bien en los últimos días se ha tocado el tema del posible indulto al expresidente Alberto Fujimori, usted ha dicho que se trata de una ley que no es con nombre propio. Queríamos saber si existe la intención política, por lo menos en ese sentido. Gracias. No hay ninguna remodelación en el fondo Barbadillo, que es el local de la DIROES, que pudiese estar vinculado a temas vinculados al Instituto Nacional Penitenciario. Las decisiones de eventuales lugares de detención de personas específicas la toma el Instituto Nacional Penitenciario y no tienen nada que ver con el sector interior. Sobre la segunda pregunta, el presidente Kuczynski mencionó la evaluación de una potencial ley general de arresto domiciliario para las personas de cierta edad o condición, sin nombre propio. Esta es la postura que tiene el presidente desde la campaña electoral y que mantiene. El Ejecutivo no va a proponer una ley, sino evaluar las propuestas que se puedan presentar y aprobar a través del Congreso de la República. Tal como lo indicó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, hoy no hay en trámite ningún pedido de indulto. Patricia Segarra, de TV Perú. Para el ministro del Interior, buenas tardes, ¿qué tal? Ministro, sobre el mega operativo realizado esta mañana, se ha hablado de muchos militares, policías involucrados e incluso funcionarios públicos. ¿Se podría hablar de una red de abastecimiento de armas a la delincuencia y cuántas personas estarían involucradas? Premier, para usted, sobre la situación de la venezolana Corina Rivadeneira, hay una orden de expulsión en contra de ella en nuestro país, sin embargo, ella habría solicitado ser considerada como refugiada. ¿Cuál es su situación? Y para el congresista Violeta, ¿cómo se van a realizar las coordinaciones en el Parlamento sobre este proyecto? Sobre el megaoperativo de esta madrugada, ha sido largamente trabajado. Desde septiembre del 2016 se empezó a encontrar indicios de que los sicarios eran abastecidos por un sistema de armas muy específico, sobre todo en el Callao. Mañana vamos a dar todos los detalles de la operación a las 7 de la mañana, pero está establecido que hay por lo menos una empresa de importación legal de armas totalmente involucrada en esta actividad ilegal, blanqueando armas, si ustedes quieren, o mejor dicho, blanqueando el uso de armas, haciéndolas aparecer en manos de delincuentes.
El dueño de la empresa ha sido detenido, no es una empresa pequeña. Se ha detenido también a algunos policías y a algunos suboficiales de la Fuerza Aérea que han colaborado de distintas maneras para facilitar el acceso, legalización e incluso entrenamiento de sicarios. Estamos muy contentos porque es un golpe. Hay funcionarios de la SUCAMEC también involucrados, que pertenece al Ministerio del Interior, y en la misma política que tenemos, que caiga quien caiga, han sido detenidos. Mañana a las 7 de la mañana vamos a presentar el conjunto de los detalles de la operación. En este momento todavía hay muchas actividades vinculadas a esta operación en curso y eso es lo que les puedo adelantar por ahora. Sí, sobre la señora Corina Rivadeneira, es un procedimiento que se tiene que analizar en base a las leyes vigentes, es un trámite y en su momento los funcionarios involucrados se pronunciarán. Ese es un tema de migraciones que corresponde también a mi sector. La señora estaba incumpliendo una normatividad migratoria y en función de eso la Dirección de Migraciones había pedido su expulsión, situación que por razones irregulares demoró demasiado en extranjería. El coronel a cargo de esa dirección fue cambiado y en ese interín se ha producido un matrimonio que todo parece indicar que no reúne los requisitos de la formalidad legal, por lo cual si eso se llega a documentar, Migraciones continuará haciendo el trabajo que había iniciado en la primera etapa, bajo el principio de que las leyes se cumplen para todos, no para algunos. Sí, bueno, la propuesta que ha presentado o que está presentando el Ejecutivo va a ser tomado en cuenta como insumo por el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral, que es parte de la Comisión de Constitución, y en la medida que recién a partir del 10 comienza la discusión en la Comisión de Constitución, todos estos elementos serán integrados y tomados en consideración para ese debate. Varios de dichos aspectos, además, ya los hemos ido alcanzando progresivamente en el Grupo de Trabajo, así es que creemos que no va a haber mayor inconveniente. Patricia Hoyos, del diario La República. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, mis dos consultas es con respecto al proyecto que han presentado el día de hoy. La primera de ellas es con respecto a la prohibición de aportes. Según la propuesta del Ejecutivo, se señala que no se recibirían aportes de personas jurídicas que no tengan no menos de 3 años de domiciliadas en el país. Esto de alguna manera se contraopone a la propuesta ya planteada en el Congreso, donde se señala que se va a prohibir cualquier tipo de aporte de empresas extranjeras, ¿no? Yo quería hacer la consulta también al congresista Violeta, quien integra este grupo de reforma electoral. La segunda es con respecto, primero, usted manifestaba de que se ha tomado en cuenta los planteamientos de la Asociación Transparencia, ¿cierto? Ellos plantean también, por ejemplo, de que se impida la postulación de de investigados por corrupción que cuenten con detención preventiva. En todo caso, si se ha evaluado este punto y por qué se habría dejado fuera del proyecto. Hay varias propuestas para establecer prohibiciones en relación a las contribuciones de las empresas privadas, que las empresas extranjeras no contribuyan, que sean empresas constituidas con más de 3 años de anticipación como la del Ejecutivo, la de prohibición absoluta de contribuciones del sector privado en general, pero todo esto al final tendrá que ser debatido en la Comisión de Constitución y lo que vamos a apostar es que lo que se apruebe sea una norma de consenso. Eso debería ser el principio. Sí, eso también ha sido materia de discusión en el grupo de trabajo. La Constitución, sin embargo, reconoce el principio
de presunción de inocencia. En consecuencia, y lo mínimo que se podría tomar en cuenta es el doble conforme, es decir, si por lo menos tenemos una sentencia en una primera y una segunda instancia por el cual se podría establecer un impedimento. Pero el solo hecho de que exista una investigación o una denuncia no es un impedimento para que alguien pueda ejercitar un derecho fundamental como la participación política. Y ese ha sido el mismo criterio que ha utilizado el Consejo de Ministros, la presunción de inocencia a la hora de redactar el proyecto de ley. Marcial Vilela, de Exitosa. Buenas tardes. Las interrogantes o la pregunta para el primer Zavala. Hay una interrogante que se hace toda la población sobre la reelección de autoridades municipales próxima. Y el otro punto es, ¿a qué partidos abarca la partida económica para hacer las campañas políticas? Porque hay agrupaciones que recién están formadas o muy pequeñas que ellos también sienten que a ellos se les debe dar el apoyo igual que a los demás partidos tradicionales. Gracias. El tema de la reelección de autoridades no es un tema que se ha todavía discutido a nivel del Consejo de Ministros o con la bancada de Peruanos por el Cambio. Esperamos en las próximas semanas tener un pronunciamiento sobre el tema. El tema del financiamiento se da a todos los que tengan representación parlamentaria. Rocío La Rosa, del Diario El Comercio. Ministros, buenas tardes. Permítame insistir en el tema de por qué no han usted planteado en este proyecto el tema de que las personas que estén con prisión preventiva puedan postular, ¿no? Porque así como está la ley, el señor Félix Moreno podría postular tranquilamente en el año 2018 y no podría ejercer el cargo porque está en prisión. Lo mismo pasó con el señor Gregorio Santos, ¿no? Si es que no consideraron este tema. Lo segundo era, queríamos saber si usted ya había elegido o ya se había elegido a quien va a ser el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción. Teníamos entendido que el señor Pablo de la Flor era una de las personas que estaba con posibilidades de asumir el cargo, si esto ya está. Y quería preguntarle también al ministro Basombrío, aprovechando que está aquí, hace unos instantes el expresidente Ollanta Humala ha responsabilizado al gobierno aprista, al gobierno del señor García, de haber autorizado la interceptación a sus comunicaciones. Esto a cargo del equipo de Constelación que está en la Dirandro. Queríamos saber si es que esto es posible, ¿no? Porque entendemos que hay todo un procedimiento por orden judicial de por medio para que se intercepten las comunicaciones. ¿Es posible que esto ocurra, que un gobierno pueda permitir las interceptaciones a un expresidente? Eso es todo, gracias. Sí, sobre su pregunta, en la misma línea de lo que señaló el congresista Gilbert Violeta, hay presunción de inocencia y no se puede impedir que se ejerzan los derechos políticos. Sin embargo, confiamos en que una ciudadanía informada sabrá tomar una buena decisión. El segundo tema, como le mencioné, hay muchos nombres que he visto en la prensa. Espero en los próximos días hacer la propuesta al presidente y él es finalmente el que elige y eso se informará oportunamente, pero va a ser dentro de los próximos días para poder comenzar ya este proceso de reconstrucción. Sobre el tema de las interceptaciones, el mecanismo es el siguiente. En el marco de una investigación fiscal, el fiscal solicita al juez la autorización para interceptar las comunicaciones de una determinada persona y esta interceptación se hace en presencia permanente de los señores fiscales. Son ellos los que determinan qué y qué no se puede escuchar y determinan qué es lo que entra o no a la carpeta fiscal, porque como es normal en las conversaciones de las personas hay muchos temas. ¿Cómo ha ocurrido en aquella ocasión? Solo lo pueden determinar quienes participaron en aquella ocasión y por qué están en manos de los fiscales, lo saben y lo conocen los señores fiscales. Es un hecho que ocurrió hace 7 años, si no me equivoco. Última pregunta, Jorge Bayón, de Canal N. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ministros. Para la ministra Marisol Perestello, de Justicia, ¿no? Ya un colega ha preguntado al ministro Basombrío respecto a las remodelaciones que se están haciendo en la DIROES. Tengo entendido que el INPE está a cargo de esto en coordinación con su portafolio, el Ministerio de Justicia. Si usted podría confirmar si se están desarrollando estas labores de ampliación de una nueva celda o construcción de una nueva celda
y si esto contempla pues una eventual extradición del expresidente Alejandro Toledo. Nosotros hemos presentado hace 2 sesiones en el Congreso de Ministros el plan de reducción del hacinamiento penitenciario en el país. Hay 313 millones de soles asignados este año para la construcción de pabellones y literas, y eso incluye el Fondo Barbadillo, pero también todos los penales que tienen espacios libres en los cuales se está haciendo construcciones de manera que se pueda reducir el hacinamiento. No tienen nombre, no están dirigidos a una persona en particular, simplemente a que los espacios que están liberados en penales o lugares que cumplen el rol de tales puedan ser utilizados para mayor eficiencia del espacio que tenemos para privados de libertad. Señores periodistas, la conferencia ha concluido. Agradecemos a todos su gentil presencia y también a los ministros, a la vicepresidenta y al congresista. Gracias. Ha culminado entonces la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros. Se ha dado a conocer la aprobación durante la sesión del proyecto de ley de reforma electoral y partidos políticos que será presentado próximamente al Parlamento Nacional. Retornamos con ustedes, estudios.